Hoy nuestro país enfrenta el cambio climático. Nuestros bosques, ríos y fauna claman por un segundo de ayuda. Apaga la luz, cierra la llave del agua. No arrojes basura en la calle o senderos naturales. No dejes conectado tu cargador. A ti te toma un segundo. A nuestro planeta toda una vida. En Uniminuto Cundinamarca, cuidamos nuestra casa común. Nuestro invitado del día es Francisco Javier Vera Manzanares, activista climático y defensor de la vida. Es fundador del movimiento Guardianes por la Vida, una plataforma de niños y niñas que a la fecha agrupa más de 500 niños en Colombia, quienes promueven la justicia climática y defienden la educación ciudadana, climática y ambiental como la solución a una sociedad que menosprecia la vida. En 2022 es invitado por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea a participar en la campaña Nuestra Voz, Nuestro Futuro, junto con reconocidos líderes del sur global y también escritor del libro que es el cambio climático. Damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto pues compartir hoy con ustedes, con toda la audiencia y pues muchas gracias por la invitación. Francisco, quiero que le cuentes a nuestros oyentes cuántos años tienes en ese momento, en el 2024, que estamos realizando esta entrevista. Ahora mismo tengo 14 años. 14 años, Francisco, y un gran legado que estás dejando pues para todas las generaciones, Muchas para gracias. todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora. Quiero que nos cuentes un poco qué es la ecoesperanza. Bueno, pues primero gracias por lo que decías antes y bien, la ecoesperanza es un concepto que he venido construyendo desde hace bastantes años. Es un concepto, a ver, para introducir la ecoesperanza hay que entender un poco la ecoansiedad, ¿sí? ¿Qué es la ecoansiedad? Pues la ecoansiedad es como un revuelto de emociones causadas por toda la situación global que estamos sufriendo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el planeta? Pues varios teóricos, varios científicos y personas que están estudiando la situación desde sus ciencias, desde la biología, desde la política, desde la sociología, desde varios aspectos, lo definen como una crisis planetaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La crisis planetaria es una crisis a nivel global que engloba al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a los problemas sanitarios, a, por ejemplo, también la falta de acceso al agua potable, o sea, a los retos que hoy tenemos como humanidad. El nivel de vida desde la revolución industrial ha aumentado bastante, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, veía un artículo que explicaba cómo es que nuestro mundo, la Tierra, durante el siglo pasado, una persona en la Tierra tenía más probabilidades de que le cayera un rayo que en nuestros días. Eso, y supuestamente eso tenía que ver con el desarrollo de vida. Pero lo que quiero decir es que el nivel de vida claramente ha aumentado, ¿sí? Pero ¿a qué precio? Es lo que nos preguntamos. ¿A qué precio ha aumentado el nivel de vida? ¿Sí? Porque hoy todo el mundo mira pues a los países, digamos, entre comillas, desarrollados, pero hay mucha otra gente más sufriendo la guerra, el hambre, el cambio climático y muchos otros problemas más. Entonces, para resumirlo, todo esto genera una carga, ¿no? Genera una carga en los hombros de las nuevas generaciones, generando, por ejemplo, muchas veces desesperanza, ¿sí? Los jóvenes están perdiendo su juventud, digámoslo de esa manera. Los jóvenes, ¿qué caracteriza a los jóvenes? Pues por estar, digamos, animados, ¿no? Por esa característica de la juventud. La juventud, cuando hablamos de juventud, pues le podemos decir, por ejemplo, a una persona que tiene 80 años que es joven, porque es una persona animada, entusiasmada. Yo cuando me refiero a que los jóvenes están perdiendo su juventud, me refiero a su entusiasmo, a su ánimo. Y por eso la ecoesperanza es tan importante, para traer una motivación, una cosa que los mueva a la acción y una acción además en positivo, en favor de nuestro planeta, en favor pues de solucionar estos desafíos que tenemos como sociedad.
Es una cómo podemos motivar a nuestros jóvenes, pues, a que se activen, que se despierten desde la ecoesperanza, Francisco? Bueno, yo creo que para motivar a los jóvenes, yo creo que de hecho tenemos que avanzar incluso aún más, no solo la juventud, sino la niñez. La niñez es por donde tenemos que comenzar. Yo creo que de manera genuina los niños se conectan, digamos, se sensibilizan sobre las cuestiones ambientales, por ejemplo. Sócrates decía que los niños son los mejores filósofos que existen. ¿Y eso por qué? Porque nos hacemos cientos y cientos de preguntas por minuto. Estamos muy curiosos, muy alertas de nuestro entorno, ¿no? Así que de manera genuina ya muchas veces sale en ellos ese entusiasmo por cuidar de la naturaleza, por cuidar de nuestro planeta. Pero muchas veces muchos de estos niños no tienen la posibilidad de precisamente conocer la naturaleza, de estar cerca. Así que yo creo que un primer paso es acercar los niños a la naturaleza. Hay una organización que no estoy seguro cómo se llama, el nombre puntual, pero es de Brasil y tiene una camiseta muy bonita. A veces hago énfasis en esa frase que dice más niños en la naturaleza y más naturaleza para los niños. Entonces, yo creo que esa es la principal cuestión. Sensibilizarlos o dejar a ellos sensibilizarse y encantarse, pues, del encanto, valga la redundancia, de la naturaleza y de nuestro planeta. Qué interesante y también pues una invitación, Francisco, para todos los papás que nos escuchan a esta hora, que están conectados a través de los diferentes canales que tenemos, pues también generar esos espacios de participación para nuestros niños. Tengo la oportunidad de trabajar con niños, Francisco, y veo cómo está ese interés en ellos, de explorar, de conocer lo que dices, de apalancar mucho ese conocimiento que se gesta desde el hogar y cómo pues poderlo llevar a esos espacios verdes. Son amantes, apasionados por nuestros recursos naturales, la aventura, la imaginación, la creatividad y cómo también pues nuestros papitos que nos escuchan pues son también ese motor que impulsan a nuestros niños para que esto se haga realidad. Decías algo importante allí referente a el cambio climático y referente a cómo cuidar pues nuestros recursos naturales y eso me lleva a la pregunta cómo podemos ser activistas desde nuestros entornos, en nuestros barrios, colegios, en la universidad, en nuestros espacios de trabajo, Francisco. Bueno, pues hay bastantes acciones de activismo. Yo la verdad creo que el activismo empieza por nosotros, es decir, empieza por hacer unos cambios individuales. O sea, cualquier cambio en realidad inicia por nosotros, ¿no? Si nuestra casa no ha cambiado, pues no vamos a poder cambiar el resto, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? Por ejemplo, una acción muy importante es el tema del plástico. Una situación sumamente grave, o sea, cada vez vemos más plástico por todas partes, en el mar, en las nubes. De hecho, la ciencia ha confirmado que ha llegado microplástico, es decir, grandes pedazos de plástico de botellas que llevan décadas y décadas o pocos años, depende del tipo de material con el que están hechas, y se van degradando poco a poco, llegan a ser microplásticos, que son un problema, porque no hay manera de, pues, tomarlos, de reciclarlos, son enanos, diminutos, y luego nanoplásticos y así, y esto está hasta en las nubes. Esto, de hecho, el año pasado, varios científicos estudiaron el cuerpo humano y cómo este se expone a la contaminación y a los niveles, pues, de ruido, de contaminación de plásticos, de contaminación por el aire, bueno, todo tipo de contaminación. Y llegaron a la conclusión de que ya hay microplásticos en nuestro torrente sanguíneo. O sea, por ejemplo, cuando comemos un pez, ahí estamos comiendo precisamente microplástico porque este pez pues se alimenta o confunde su alimento con microplástico. Entonces, es un problema que se está introduciendo cada vez de manera más profunda en nuestra sociedad. Y al respecto, pues hay que empezar por ahí, por eliminar el plástico o hacerlo paulatinamente, ¿no? Las cosas también hay que llevarlas con calma, pero también hay que tener en cuenta que el tiempo corre y que es importante actuar con rapidez, básicamente. Así que, por ejemplo, cuando vayamos al supermercado, llevemos una bolsa de tela.
¿sí? Llevemos una bolsa reciclable o para nuestros botilitos, para cargar agua, para tomar agua en el colegio, en el trabajo, haciendo deporte, no utilicemos botellas de plástico, sino por el contrario, llevemos nuestros propios botilitos reutilizables. Así hacemos un bien a la economía, hacemos un bien al medio ambiente, o sea, está muy bien en ese sentido porque se gana en doble. A la hora de pagar la luz estamos ahorrando el consumo de energía, ahorrándole a nuestro billete y ahorrándole al medio ambiente, precisamente. Y muchas otras acciones pequeñitas, pero que si las haciéramos todos, pues van aportando, ¿no? Reciclar y reciclar, porque claro, la gente dice reciclaje y pues lo que se suele imaginar es en el cartón, en el plástico, en todos estos materiales. Pero incluso el propio computador desde el que estoy conectado también se debe reciclar. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa? Los esferos también tienen que reciclarse. El aceite de cocina se tiene que reciclar. Las bombillas se tienen que reciclar. No me refiero a reciclar, sino a tratarlas bien. Porque, por ejemplo, muchas veces lo que se hace, y con tratarlas bien me refiero también a disponerlas, a tirarlas correctamente. Mucha gente a veces, por ejemplo, frita, no sé, unos patacones, lo que sea, una salchicha, lo que sea y luego el aceite de cocina, que además está hirviendo, no lo tira directamente ¿cómo se llama? A la tubería, ¿no? Básicamente. Esto lo que pasa es que suele terminar en el mar o en un río. Y un solo litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar más de 1000 litros de agua. Lo mismo con las colillas. Todos estos residuos hay que disponerlos bien. Y otra cosa muy importante es también pues acercarnos a más austeridad. O sea, yo creo que básicamente el ejemplo está en las generaciones pasadas, hablando en estos términos, ¿no? Hay que rescatar también algunas cosas del pasado. En el pasado, por ejemplo, ¿cómo eran en el pasado, bueno, me refiero a hace 60 años, que no era tanto, menos incluso, hace un par de décadas simplemente. Los pañales eran de tela, ¿no? Las bolsas también eran de tela, todos estos materiales, pero que poco a poco eh, tratamos de hacer la vida más fácil, ¿sí? Y con las máquinas y con elementos como la lavadora, que son buenas personas, ingeniosas personas que llegaron a construir estos inventos, pero que en el fondo si nos ponemos a pensar, ¿para qué queremos tener que dedicar menos tiempo a las actividades domésticas? Vamos a tener más tiempo libre, pero para trabajar en otras cosas, ¿no? Y así cada vez vamos a ir, es que de eso habla una película, de hecho no me acuerdo el nombre y nunca la he visto, pero vi solamente un fragmento. Eh, Nosotros, digamos, tenemos una lavadora, tenemos un lavaplatos, todos estos instrumentos, ¿de qué nos van a servir si en el fondo luego vamos a dedicar el resto de tiempo que nos queda a seguir trabajando y a no disfrutar la vida finalmente? Así que eso es. Mira que algo importante, acciones que quizás desde lo cotidiano lo vemos muy pequeño. Bueno, que el plástico, que separar la basura, que es reciclable, que no. Uno dice, bueno, acciones que a veces uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero cuando empiezas a hacer la sumatoria de esa acción, con la acción que hace mi vecino, con la acción que hace mi conjunto, que hace mi cuadra, que hace el municipio, que hace el departamento, que hace Colombia, en realidad esa pequeña acción, ¿cuánto le está sumando pues a esa transformación o a ese cambio que tanto se viene hablando hoy por hoy de que, ojo, tenemos que cuidar el medio ambiente? Así eso es muy cierto, la verdad. Yo también es importante mencionar algo. Se estima que el 1% de la Tierra, de la población que habita la Tierra, contamina el 50%. Es decir, nuestro mundo está lleno de desigualdades, así que hacer estas acciones es fundamental, ¿sí? Pero estas acciones no se pueden solamente quedar en lo individual, sino pasar a lo colectivo, como lo dices tú, y también pasar incluso a los cambios que van más allá, ¿sí? Porque, bueno, una de las leyes de Newton dice, cada acción conlleva su reacción y en la misma proporción, ¿no? Pues eso pasa en nuestra sociedad, ¿no? A veces las reacciones son un poco desproporcionadas, pero digamos en este contexto, eh, la situación nos exige más de lo que estamos haciendo.
no estamos respondiendo proporcionalmente, por ejemplo, a problemas como el plástico. Estamos siendo muy, digamos, irresponsables, finalmente, irresponsables, porque estamos hablando no del medio ambiente. Pensémoslo, ¿cómo nos gusta pensar a nosotros como humanos? Egoístamente, entonces pensemos egoístamente. Estamos hablando de nuestro futuro, ¿sí? Eso es. Ya no, ni siquiera miremos el futuro de los demás porque el nuestro ya de por sí está en riesgo. El de nuestros nietos, el de nuestros hijos, con todo lo que está pasando ahorita, Latinoamérica, Sudamérica se está quemando ahora mismo, por ejemplo. En Chile se está quemando todo Chile, en nuestro país ya se ha quemado, digamos, los incendios se van reduciendo. Y lo más triste es que una gran parte, casi más de la mitad, creo, si no estoy mal, un 90% de los incendios son causados por el cambio, por las acciones humanas. Y esto además debemos sumarle el cambio climático. Entonces, es fundamental entender que además de la acción individual, tenemos que pasar al activismo y desde ahí también hacer cambios, por ejemplo, políticos, ¿no? Entrar a participar. Es de hecho no una cuestión de activismo, sino de ciudadanos, ¿sí? En la antigua Grecia se decía, bueno, etimológicamente, eso lo leí el otro día, se decía que etimológicamente, no sé qué insulto, si idiota o estúpido, ¿sí? Pero alguno de los dos. Lo que se decía era que para los de la antigua Grecia, que vivían en sistemas democráticos y que pues tenían el concepto ya introducido en sus sociedades de la ciudadanía, aquel que no se interesara por los asuntos de la ciudad era un idiota, ¿no? Ya era una persona que habitaba la ciudad, ¿sí? Pero que no le era indiferente a lo que pasara en ella. En ese sentido, de alguna manera, en griego, digamos, eso que acabo de decir, derivó en la palabra idiota. Entonces, cuando una persona no se interesa en esto, decirle de esta manera, se supone que etimológicamente sería correcto, ¿no? Pero es lo que está pasando con una gran parte de nuestra sociedad, que es indiferente o negligente también frente a los problemas que en el fondo nos afectan a todos. Y si no nos afectan a todos, pues también podemos empezar a pensar en el otro. ¿Cómo percibes los incendios que se han vivido pues a inicio de este 2024 en Colombia, donde aparte de que se pierde pues todos esos recursos naturales, también se afecta la fauna, nuestros animalitos? ¿Cómo lo percibes? Eh, pues es una situación muy grave, la verdad, y muy triste porque durante mucho tiempo, y tú al principio bueno, saludaste explicándolo, ¿no? Los ambientalistas son personas que defienden sus territorios, que son de un territorio que lo conocen y que por tanto pues han vivido su vida ahí y que lo defienden básicamente, porque lo aman, porque lo aprecian, porque saben cuál es el valor del territorio, del campo, de la sabana, de la cordillera, de todos estos lugares tan preciosos que tiene nuestro país. Entonces, el hecho de haber defendido durante tanto tiempo pues todos estos ecosistemas, pero verlos hoy quemarse, pues es un gran dolor básicamente, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa con el páramo de Santurbán, con el páramo de Berlín, en el caso de Norte de Santander y Santander, pero en nuestra Cundinamarca también, en la propia capital, ¿no? Vemos los incendios en los cerros en los cerros nevados, perdón, en los cerros orientales, también en toda la sabana y en la meseta de alrededor de Bogotá, precisamente incendiándose, ¿no? Y páramos también enteros quemándose. Así que ver esa biodiversidad perderse es un dolor, porque esa es la mayor riqueza que tiene nuestro país. Lo que nos hace colombianos, yo creo que también en una gran parte es la belleza natural que poseemos. Eso es. La vida está llena de decisiones importantes. Tomamos la decisión de iniciar nuestros estudios, de ser profesionales, tomamos la decisión de tener una relación de parejas o tomamos la decisión de realizar un viaje. ¿Cuál ha sido ese reto, Francisco, más grande desde que empezaste pues, tu recorrido como activista ambiental, desde que tomaste esa decisión de decir, venga,
quiero preocuparme por todo lo que pasa en nuestra casa común. Pues yo creo que el reto más grande, yo creo que ha sido poder abrir los espacios para los niños, para los más jóvenes, en términos de que puedan participar. Sí, de hecho, dejando de lado la cuestión de nuestra casa común, creo que un reto muy grande, pues es un poco luchar contra todas esas barreras que hay de todo tipo, barreras burocráticas, barreras invisibles que muchas veces no vemos, barreras impuestas simplemente por la edad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día los niños pues están muy reducidos a un ámbito de influencia, de impacto muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el concepto y la manera en que en la que pensamos como de la infancia, pues es muy reducida. Es decir, para muchos ser un niño, o si tú le preguntas, o al menos si tú le preguntas, por ejemplo, a la gente que dice que yo no soy un niño, para ellos ser un niño es ir a estudiar y jugar, ¿no? Y ya está. Eh, y yo estoy de acuerdo, porque estudiar es un derecho humano, de hecho. Estudiar para todo el mundo, para los niños, para aquellos que no han podido estudiar durante su infancia también tienen derecho a estudiar, a terminar su bachillerato, sus estudios básicos. Para todo el mundo estudiar es un derecho. Y jugar también, de hecho, yo diría que jugar es una cosa que va más allá de la infancia, porque jugamos todos. Jugamos al fútbol, jugamos juegos de mesa, todo tipo, ¿no? Pero yo creo que la infancia se caracteriza por hacer lo que nos hace felices, ¿no? Precisamente, sea el juego y aún mejor si se puede aportar desde ello. Sin embargo, pues estas personas, a medida que crecen, tienen una mentalidad más cerrada y no tienen esa posibilidad, pues, de ver diferentes puntos de vista. Pero desde mi punto de vista, de hecho, creo que es muy importante que los niños puedan participar, puedan involucrarse en los asuntos, porque precisamente ellos son ciudadanos, ¿sí? Los niños también son ciudadanos. Y si retomamos el concepto anterior de dónde proviene la palabra idiota etimológicamente, pues si son ciudadanos, si habitan la misma ciudad, si habitan el mismo territorio, pues también deberían tener derecho a opinar sobre los asuntos que los envuelven. No deberían, porque es que en 1900, bueno, de hecho hace 100 años, en 1923, en 24, perdón, en el marco de la Sociedad de las Naciones, que es la organización internacional previa a las Naciones Unidas, se escribió por primera vez sobre los derechos de los niños. Y a partir de ahí se adoptaron tratados internacionales y se empezó a poner en la agenda internacional la importancia de proteger el bienestar y los derechos de los niños. Pero además, luego en 1989 se ratificó, se adoptó la Convención de los Derechos del Niño de ese año. Y ahí se establece en el artículo 12, así como en la constitución de muchos países del mundo, el derecho que tienen los niños a participar e intervenir en el debate público sobre los asuntos que los afectan. Y yo creo que no hay nadie mejor, por ejemplo, para hablar del cambio climático que los propios niños, para escuchar su testimonio, ¿sí? La gente dice son inexpertos, no tienen ni idea de qué es el cambio climático. Y claro, no tienen idea de tal vez qué lo causa. Puede, algunos sí, porque leen precisamente. No tienen idea tal vez de cómo funciona el clima, pero sí saben cómo los está afectando. Sí pueden contar de primera mano qué medidas se pueden hacer. Pongamos, digamos, un contraste, por ejemplo, con el campo. Las decisiones que se toman sobre el campo son tomadas, valga la redundancia, por personas que muchas veces ni siquiera conocen el campo, que ni siquiera conocen la realidad. Lo mismo pasa con los niños. Se está decidiendo sobre su futuro sin ni siquiera consultarles. Y en el fondo aquellos que deciden no son afectados, así que lo que decían les da un poco igual. Así que eso es, yo diría, el mayor reto que hemos hecho, que he tenido. Participación de nuestros niños en escenarios importantes en donde se toman decisiones que afectan
de cierta medida, pues el futuro también de ellos, quienes pues estarán obviamente viviendo en los diferentes escenarios o áreas donde se han tomado decisiones. Frente a esto, Francisco, ¿cómo podemos también organizarnos como comunidad para dar un aporte a la situación que se vive actualmente en Colombia, regresando al ejemplo de nuestros bosques quemados? Bueno, yo creo que lo primero es entender, por ejemplo, el rol de la familia, ¿no? Y antes decía, una gran parte de los incendios son causados por la acción humana, así que es muy importante fortalecer en nuestra sociedad la educación ambiental, climática y ciudadana. Y la educación implica algo más allá de las paredes de una escuela, de un colegio, de un aula. La educación también pasa por la familia, por las personas con las que nos rodeamos, todo eso es educación, así que es también muy importante para no solamente solucionar el problema actual, sino prevenir problemas futuros. Creo que también hay que tener una visión más en ese sentido de prevención, y si no hay manera de prevenirlo, de evitarlo, pues de acción y de respuesta rápida y contundente al problema, eh, de poder educar a las generaciones, darle las herramientas a los niños para defenderse, crear los mecanismos para que ellos puedan participar. Todo eso son cosas que suenan complejas, pero que se pueden ir desglosando, digamos, ¿cómo se llama? Cuando haces el pollo en varios pedazos, por ejemplo, desmechando, ¿no? Pues toda esta situación tan compleja, la complejidad del hecho de que mucha gente lamentablemente no tuvo acceso a educación, muchas otras tal vez lo hacen por otros motivos, el hecho de prender llamas a un bosque, tal vez tienen problemas en su salud, ¿no? Eh, pero el hecho es que tal vez una gran parte lo haga por precisamente la falta de conocimiento, por la ignorancia, por no saber qué se puede hacer o qué no se debe hacer precisamente. Y al respecto, ¿qué no se debe hacer? Pues cosas claras. Por ejemplo, cuando vayamos a cualquier ecosistema que tenga vegetación, que pueda ser inflamable, que se pueda quemar y que luego pueda convertir incendios tan grandes como los que estamos viendo, no dejemos ningún residuo, no dejemos eso de principio en ningún lugar, si no dejemos en ningún lugar nuestros residuos y tirémoslos en donde corresponde, ¿no? En la caneca y en la caneca que corresponde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, luego dejamos un vidrio, sobre todo los vidrios, las botellas de vidrio, que hay un efecto óptico que se llama el efecto Bloom, y lo que genera es básicamente que los rayos del sol atraviesen el vidrio y generen una llama inmediata que se expande alrededor de todo el bosque o todo el ecosistema que esté inflamado y que sea inflamable. Y además también hay que tener en cuenta que ahora mismo en los momentos de sequía, pues el suelo se seca, ¿no? El suelo y toda la vegetación se seca. Debajo del suelo y dentro de los animales, de las plantas, quiero decir, hay agua precisamente, pero toda esa agua, a razón de las altas temperaturas y de la sequía, se seca, se evapora básicamente. ¿Y qué pasa? Pues que en ese sentido hay mayor probabilidad de que se generen incendios. Es, por ejemplo, lo que sucede en Europa o en la costa mediterránea cuando llega el verano, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues que se seca mucho el suelo y que por ende una madera, por ejemplo, cuando está mucho más seco el suelo y cuando hay muchas más altas temperaturas, es más posible que es más inflamable y por ende puede generar incendios aún más grandes, de hecho. Además, luego también hay otra cosa en términos de lo que hablábamos de prevención, y es que luego de periodos así, también lo que suelen haber son grandes inundaciones. ¿Por qué? Porque el suelo se impermeabiliza. ¿Qué quiere decir? Es compleja la palabra de pronunciar. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelve como cemento. ¿Qué pasa cuando tiramos agua al cemento? Pues que la absorbe, ¿no? Como el suelo se ha secado durante tanto tiempo, eso se llama hidroevaporación o algo así, no estoy seguro del nombre, pero como el suelo se ha secado durante tanto tiempo, cuando llueve, el suelo tiene la función de un cemento prácticamente, de una calle, y por ende hay inundaciones. Entonces, es un poco eso lo que podemos hacer. Finalmente,
cómo cuidar nuestra casa común desde nuestro rol de estudiante, docente, colaborador, padre de familia, egresado de Uniminuto Rectoría Cundinamarca. Bueno, yo creo que para cuidar nuestra casa común, lo primero, como lo decía al principio, es fundamental iniciar por nosotros, ¿no? Por esas acciones individuales que antes mencionaba, que antes explicaba. Eh, pero de nuevo, insisto, es fundamental también trascender a la colectividad, porque en el fondo los problemas nos afectan de manera colectiva, diferenciadamente, ¿no? Pero nos afectan, básicamente. Y la solución también es de todos, la solución debe ser con todos, incluso con aquellos que no creen en el cambio climático, que niegan que haya un problema, que no reconocen la magnitud del mismo. Para finalizar, Francisco, ¿cómo nuestros andinos pensantes pueden ayudarte a construir la ecoesperanza en Colombia, en la región andina y en el mundo? Bueno, pues para ello los invito a tomar acción, una acción individual por una parte, pero también una acción colectiva, como lo decía antes. Y también mi invitación para todos estos andinos oyentes es a no perder la ecoesperanza, precisamente. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que en ninguno de los casos pierdan la esperanza, actuemos con ecoesperanza. En aquellos momentos en donde crean que los problemas son más grandes que ustedes, pues muévanse, actúen precisamente. Ahí es donde más la acción es necesaria. Y por supuesto también que voy a aprovechar para invitarlos si conocen, si tienen un profesor que, por ejemplo, esté interesado en la educación ambiental en una escuela, sean bienvenidos a la red de escuelas de Guardianes por la Vida, que somos una organización de más de 700 niños en todo el país. Trabajamos con las escuelas, con los profesores en más de 16 instituciones educativas por todo el país. Precisamente en Cundinamarca tenemos varias, así que lo que decía antes, la educación ambiental y climática es también un pilar para nuestra sociedad. Y eso es. Muchas gracias. Muy bien, estuvimos hablando con Francisco Javier Vera Manzanares, invitado especial en nuestros micrófonos, una de las voces más relevantes que tenemos en Colombia en torno a lo que es la lucha contra el cambio climático. Decirle gracias a Francisco, a todo pues su equipo de trabajo y a todos los niños que hoy están mirando ese cambio desde nuestra niñez para dejar un mejor futuro.